De hecho, Gregorio Magno, obispo de Roma, responde a un líder de la iglesia en Constantinopla en el siglo VI incluso, y le dice que quien sea que se llame sacerdote universal es precursor del anticristo. Reforma Confesional. Temporada 2. Episodio 3. El papado, la Biblia y la historia. Bienvenidos. Vamos a empezar un episodio nuevo después de una parada de algunas semanas. Y bueno, providencialmente vamos a tratar de este tema que, lo teníamos ya planificado, ¿no? Tal vez a alguien le puede sonar Amarillista. esto, pues sí, un poco amarillista y demasiado pronto, no sé. Pero ya teníamos planeado a la luz de los episodios anteriores que hablaban de la Iglesia Católica Romana, hablamos del canon, recuérdame, hablamos también de La catolicidad, el concepto de el catolicidad. concepto de catolicidad, en fin. Hoy vamos a hablar de el papado. Y bueno, la Iglesia Católica Romana tiene un nuevo papa, ¿no? Quien ha escogido el nombre de León, ¿verdad? De León. Claro, obviamente todo esto después de la muerte de el Papa Francisco, ¿no? Y bueno, como siempre hemos dicho, nuestro objetivo es tratar de mostrar información verdadera. Nuestro objetivo es tratar de promover la verdad. Nuestro objetivo es finalmente tratar de darle honra y gloria al Señor Jesucristo. Así que con ese ánimo lo hacemos. Saludamos a todos los que estamos acá. Jorge. Un gusto estar otra vez con toda la audiencia y bueno, esperando que el Señor use este tiempo para que podamos aprender básicamente el origen y qué hay detrás de todo este boom sobre el papado. Muy bien, muy bien. Pastor Jan. Sí, saludos a todos los que nos están viendo, escuchando y pues esperamos que el Señor use este tiempo de charla, de conversación para que podamos cada vez más acercarnos a la verdad y aferrarnos al Señor Jesucristo. Hermano Ronald. Un gusto volver a estar con ustedes en este nuevo episodio del podcast. Espero que sea de mucha edificación para todos nosotros. Amén. Bueno, somos entonces Reforma Confesional. Les recordamos algunas cosas. Servimos en la Iglesia Reformada Luz de Vida en Quito. Yo pastoreo esa iglesia, el pastor Giancarlos Morán en en la misión todavía reformada de Tumbaco, cerca a Quito. Y tenemos al hermano Ronald Cagua también sirviendo bajo la supervisión del Consistorio de Luz de Vida en el sur de la ciudad, ¿no? Jorge, tú estás haciendo algunas prácticas, ¿verdad? En la Iglesia Reformada de la Gracia también, parte de nuestra denominación, las Iglesias Reformadas en Ecuador. Así que, bien, vamos a hablar entonces del papado. Vamos a empezar entonces desde la perspectiva bíblica. Hermano Ronald, ¿qué nos puedes decir acerca del papado desde la perspectiva bíblica? Primera cosa, ¿está en la Biblia? No. Y con eso podríamos terminar entonces. Claro, como vamos a ver más adelante, el término surgió mucho más adelante, ¿no? Pero generalmente en la Iglesia Católica Romana se apela a algunos pasajes de la Biblia. Y uno por excelencia es el Evangelio de Mateo, capítulo 16, puede ser desde el verso 15, ¿no? Donde Jesús hablando les pregunta a los apóstoles, ¿quién dicen que yo soy? Y ellos dicen, bueno, algunos dicen que eres Elías, Juan el Bautista, y ustedes, ¿quién dicen que soy, no? Y entonces el apóstol Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, ¿no? Dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente.
Y aquí viene lo que nos interesa, ¿no es cierto? Porque en el versículo 17 Jesús le dice, bienaventurado eres por lo que acaba de decir, ¿no? Y en el 18 le dice, y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿No es cierto? Entonces, dicen los católicos romanos, aquí está. A Pedro se le está dando, ¿no es cierto?, incluso las llaves del reino, que es de lo que se va a hablar más adelante, pero si somos justos con el texto, no es lo que en verdad se está enseñando allí, ¿cierto? Jesús le dice a Pedro que sobre él edificará su iglesia, pero ¿por qué? Porque lo va a usar a él para edificar la iglesia. Pero ¿quién es el que va a edificar? Es Cristo mismo, ¿sí? Pedro y junto con todos los apóstoles van a ser usados para esto. ¿Por qué? Porque la iglesia sostiene que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Bueno, podemos decir que es la confesión apostólica finalmente, La ¿no? confesión de Pedro. ¿Y cuál es la confesión de Pedro? Que eso es quizás lo que se olvidan muchas veces los exégetas o los que sostienen la visión católica romana. Se olvidan de la confesión, que es cuál finalmente la confesión de Pedro, que ya la leíste, pero vale la pena quizás recordarla, ¿no? Claro, Simón Pedro responde diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese es el fundamento finalmente, ¿verdad? Cristo es el fundamento. El apóstol Pablo también dice, ¿no?, que nadie puede reemplazar el fundamento que ya está puesto. Y el fundamento es Cristo, dice Pablo. Exacto. Y los demás simplemente sirven para edificar sobre este fundamento inamovible y que no puede ser reemplazado. Como piedras vivas, ¿no? Que se van poniendo, pero sobre Cristo, el edificio vivo que va creciendo. Que eso lo dice Pedro, de hecho, por cierto, en su carta. Exactamente. Pedro dice eso. Y a eso quiero ir, ¿no? Pedro, vemos incluso en sus escritos que él nunca se pone en una jerarquía superior a los demás apóstoles, ni siquiera a los hermanos, siendo un oficial de la iglesia, claramente, ¿no? Como vemos en su primera carta, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1, él escribe a los ancianos, a los presbíteros, ¿no? Y dice, y yo también presbítero con ellos. Anciano, ¿no? Anciano, exacto, un gobernante, alguien que está para guiar a los demás, porque precisamente fue lo que Jesús también le dijo, ¿no es cierto?, en Juan capítulo 20, apacienta mis ovejas. Y eso es lo que hace un anciano, apacentar las ovejas de Cristo. Y por eso vemos incluso en el libro de los Hechos que Pedro es quien toma la iniciativa al dar un discurso, por ejemplo, en Hechos capítulo 12, en el día de Pentecostés. Es Pedro juntamente con Juan quien sana, ¿no es cierto?, en el capítulo 3 de Hechos, y da otro discurso y se convierte en miles y miles, pero precisamente ¿por qué? Porque está apacentando a las ovejas de Cristo. Entonces, es muy importante entender esto, querida audiencia. Pedro fue alguien débil, humilde, como nosotros, que simplemente Dios quiso usarlo por su gracia para apacentar a su pueblo. Sí. Algo que se me viene a la mente también con lo que dices, es verdad que Pedro tiene cierta, ¿qué podemos decir? La palabra correcta, representación, ¿no es cierto? Pero en el libro de Hechos es también muy interesante cómo esa representación de Pedro luego cambia, simbolizando pues este primer alcance a las ovejas de Israel, ¿no es cierto? Y luego viene el apóstol Pablo, el apóstol de los o para los gentiles, y Pablo empieza a ser el enfatizado. Entonces no vemos este énfasis en Pedro durante toda la historia, ¿no? La teología católica romana insiste en esto, desde nuestro juicio equivocadamente, ¿no? Pero también hay otras cosas muy interesantes, como por ejemplo lo que pasa en esta controversia que tienen Pablo y Pedro, ¿verdad? No sé si nos quieres contar de eso también, Ronald, ¿no? Cuando aparentemente la Biblia lo dice, Pedro pues decide actuar incluso utiliza una palabra
fuerte, ¿no? Se utiliza la palabra hipocresía cuando Pedro parece que un poco por temor decide hacerse más a los judaizantes, ¿no? Y no comer con gentiles. Y Pablo lo confronta y él dice, esto era de confrontar porque él actuó, creo no equivocarme, pero dice con hipocresía. De hecho dice, yo vi que se estaba desviando del evangelio. Se estaba desviando del O sea, evangelio. es severa la acusación. ¿Cómo puede entonces el supuesto papa, ¿no Ser es cierto? corregido. Desde la postura católica romana, entonces ser corregido tan duramente? Lo cual no se acepta, ¿no? Lo cual no se acepta desde la teología Él católica puede corregir romana, a todos, pero él no es corregido de nadie. por ejemplo. Ahora, al menos no cuando él habla infaliblemente ex cátedra en ciertos asuntos, de lo cual ya vamos a hablar. Ahora, Pedro sí pudo ser corregido porque él era un cristiano más. Anciano como usted. Anciano como ustedes, anciano como nosotros, Sí. podemos decir, ¿no? Y nosotros podemos ser corregidos también, ¿verdad? Pero bueno, son simplemente algunos aspectos que nos demuestran por qué desde la Biblia mismo, la idea que se tiene desde Roma del papado, pues no se sostiene. No es el origen. Perdón, no es el origen la Biblia. Claro. Tiene otro origen. Correcto. No hay un origen bíblico. Tiene un origen más bien de corte histórico. Y tardío, aparte. Y porque tardío. ni siquiera histórico en el sentido de... Alguien podría pensar, bueno, si murieron los apóstoles y enseguida vemos a la figura del Papa, tendría sentido, pero ese no fue el caso. Cuando vamos al Nuevo Testamento vemos a la iglesia organizada por ancianos, que algunos enseñan, algunos gobiernan, y diáconos, básicamente, ancianos docentes, ancianos gobernantes y diáconos. Conforme mueren los apóstoles, la iglesia se ve con un problema con el cual lidiar, que es quién va a representarnos en nuestras discusiones con el poder imperial que nos persigue, quién va a representarnos y quién va a dar una palabra autoritativa contra herejes. Y así en el siglo II, sobre todo ya lo vemos en las epístolas de Ignacio, empieza a surgir del 115 en adelante la figura de uno de ellos, un obispo, un supervisor, que la palabra está en el Nuevo Testamento, pero que empieza ya a ser el representante del colegio de ancianos. Así empieza, lo cual en principio no está mal. Pero ese obispo comienza a convertirse en lo que los historiadores eclesiásticos llaman el obispo monárquico. Es decir, ya no solo el representante, sino el vocero y casi el jefe de ese colegio de ancianos de una iglesia local. Luego se da un paso más y se dice, bueno, esta persona tiene que representar no solo a la iglesia local, sino a la iglesia que está en una región. Y entonces se empiezan a nombrar obispos metropolitanos en cinco iglesias, en 5 ciudades principales del Imperio Romano. Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén en el 451 fue la última en convertirse en metropolitanato, y el único metropolitanato que había en Occidente era Roma. Roma. Entonces, mientras que en el Oriente el poder se había dividido entre 4 ciudades, en el Occidente se concentra en la capital del Imperio Romano, en Roma, y termina siendo la última patriarquía ahí. Eso va a causar problemas, porque obviamente tiene una jurisdicción muy amplia, pero no universal. Entonces, hasta ese punto, hasta el siglo II y III, vemos que a Roma, por ejemplo, se le llama una iglesia antiquísima, grande, universalmente reconocida, pero no la única, ni aquella a la cual deben someterse todos. Y así, bueno, leemos en las cartas en la obra de Ireneo varias referencias a la iglesia de Roma, pero ninguna que la marque como autoritativa. Y de hecho vemos en esos siglos que el obispo de Roma no era reconocido como obispo universal, ni con jurisdicción universal, por varios ejemplos. Por razones de tiempo vamos a limitarnos a un par solamente. La controversia de la Pascua a finales del siglo II y principios del III, básicamente era un debate. Occidente quería celebrar la Semana Santa en una época y Oriente en otra. Y el Víctor de Roma, el obispo de Roma, le dice a los de Oriente, ustedes tienen que someterse a mí, porque yo soy el obispo de Roma. Y los de Oriente le dicen, no, muchas gracias, usted no tiene ningún tipo de jurisdicción acá. Polícrates de Éfeso se niega, lo rechaza y sigue practicando la fecha tradicional. Después, en la controversia sobre el rebautizo de herejes, famosa por San Cipriano y ellos, Esteban de Roma, aunque interesantemente nosotros diríamos él tenía razón, porque era el que decía que no había que rebautizar, él escribe a los obispos del norte de África, a Cipriano y a los demás, y les dice, ustedes tienen que someterse a lo que yo estoy diciendo. Y esto le responde Firmiliano, un obispo del norte de África.
No te engañes, el verdadero cismático es aquel que renuncia a la comunión con nuestra unidad. Aunque tú piensas que todos los demás se han separado de ti, tú te has separado de todos los demás. Entonces, Qué interesante. Es bastante enfático, ¿no? es muy enfático. Jorge, pero algo que me llama la atención es, tú mencionabas antes que ya hubo cierto obispo de Roma, dijiste Víctor. Víctor de Roma, Ajá, sí. Víctor de Roma, que, bueno, de alguna manera quiso reclamar algo, ¿no? Ujú. Tal vez mencionar algo sobre este tema más, esta relación entre imperio, centro del imperio occidental y la presencia de la iglesia Claro. en Roma. ¿Qué relación hay ahí y qué pudo haber sucedido también ahí? Claro, era natural y de hecho pasa, ¿no? Que las iglesias en centros más poblados tienen más recursos, tienen más poder, tienen más influencia, y la iglesia que estaba en el centro del imperio pues tenía ese centro de poder concentrado allí. Entonces había esta idea de que dado que Roma era la capital del imperio, Roma debía ser de cierto modo también la capital de la iglesia occidental. Ahora, eso no se reconoce, y hasta mucho después. Y de hecho es posteriormente cuando el imperio cae y cuando el poder Correcto. civil cae que viene a llenarse ese vacío, pero hasta ese punto no lo vemos. Solo por mencionar un par de ejemplos más, Cipriano responde en un concilio, por cierto, que reunió a 87 obispos del norte de África que estuvieron de acuerdo con él. Y dice, ninguno de nosotros se nombra obispo de obispos, que es un título que el Papa usa hoy en día, ni obliga a sus colegas a la necesidad de someterse por el terror tiránico. O sea, hasta el siglo III seguimos viendo lo que Ronald acaba de leer. Somos coancianos, somos coobispos. De hecho, Gregorio Magno, obispo de Roma, responde a un líder de la iglesia en Constantinopla en el siglo VI incluso, y le dice que quien sea que se llame sacerdote universal es precursor del anticristo. Entonces, Fuerte. bueno, ahora, ¿cuándo llega el cambio en serio? Lo que mencionaba el pastor, cae el imperio romano de Correcto. Occidente. No hay emperador occidental, se divide Occidente en un montón de pequeños estados bárbaros con influencia cultural romana y se empieza a desarrollar la Europa medieval. Y ahí el que llena el vacío de poder es, ya no hay un líder civil en Roma, pero hay un líder eclesiástico en Roma. Pero un líder eclesiástico que toma incluso iniciativas en Civiles. temas civiles, ¿no es cierto? Hasta las armas y Hasta armas. hasta defendieron a Roma, lo Hasta cual defendieron. se hizo de alguna manera también, no se hizo, digamos, esas acciones promovieron también esa aceptación, Ujú. ¿verdad? Este liderazgo, digamos. Que me hace bien, digamos. Que es Que- bueno tener correcto. a esta persona aquí. Pues hay un pragmatismo en esto, Claro. ¿no? Hay un pragmatismo en que esto medio funciona, esto medio sirve, así que bueno, tener una cabeza, ¿no es cierto? En el Regula tema, las cosas. regula las cosas. Y en una era de caos provee cierto consuelo, ¿no? O sea, y todo Correcto. se está cayendo a pedazos, Europa se está cayendo a pedazos, pero hay una figura que nos mantiene unidos. Correcto. Y hasta ahora el catolicismo romano piensa acerca del Papa así. Sí. O sea, Jorge, sí. pero podemos decir que eclesiásticamente siempre hubo ese ruido de que no se centre solo en una persona el poder. Sí, o sea, hasta ese punto sí. Ahí empieza a cambiar eso. O sea, ahí empieza otra vez el pragmatismo a decir, bueno, incluso eclesiásticamente esto vale la pena. Y poco a poco ya empiezan a verse añadiduras, ¿no? Por ejemplo, ya para no extenderme demasiado, en el siglo VI, Gelasio I de Roma es llamado por primera vez por un emperador romano germánico, o precursor, mejor dicho, carolingio, vicario de Cristo. Entonces ya ahí se le empieza ahí, y eso ya luego nos van a hablar un poquito más al respecto. Se empieza el término papa, que significa padre simplemente, y que se atribuía a todos los obispos. Había muchos papas Había un papa en en todas las Alejandría. ciudades que tú mencionaste. Exacto, claro. en cada patriarquía había un papa, era el padre de la iglesia en ese lugar, simplemente. Es un término griego que significa papá, Papá, padre, ¿no? exacto. En la actualidad, las personas de la iglesia romana llaman a sus pastores Padre, padre, exacto, pero a todos. exacto. Entonces, el papa no era algo exclusivo De del Roma. obispo de Roma hasta que tú ya lo mencionas, ¿no? Eso se empieza a restringir a él en el siglo VI y se le empieza a atribuir también el título de pontifex, sacerdote. Claro. Y entonces ahí empieza a crecer y justo en el siglo VII, un siglo después, se descubre la donación de Constantino. Por hacerles el cuento corto, pueden investigarlo más, pero era un documento que supuestamente probaba que Constantino le había cedido al poder eclesiástico jurisdicción civil, o sea, que el Papa de Roma, el obispo de Roma, tenía poder sobre no solo toda la iglesia, sino sobre todo el mundo, civilmente.
O sea, nada más y nada menos. Luego se comprobó que ese documento era falso y ahora hasta los académicos católicos romanos reconocen que es falso. Pero de ahí en adelante pues creció terrible, en la Edad Media creció mucho más. En el 1302 es el punto álgido, ya se proclama la bula Unam Sanctam, que básicamente dice que es necesario someterse al Papa para salvación. Y de ahí en adelante siguió hasta que hace 155 años se aprueba el último dogma respecto al Papa, que es el dogma de que cuando el Papa habla ex cathedra o ex cátedra, está hablando Oficialmente, ¿no es oficialmente cierto? y es infalible. No puede cometer error cuando se promulga desde la silla de Pedro, como sucesor de Pedro. Así que esa es la breve historia de 1800 años de cómo llegamos hasta ahorita. Pero creo que sí es importante mencionar, ¿no?, que es la historia desde la perspectiva de Occidente. Porque Claro. en Oriente nunca aceptaron al Papa. Nunca. Hasta el día de hoy hay un video que se hizo famoso hace un par de años en donde Francisco visita Grecia y está un sacerdote ortodoxo y dice Papa Hereticus, Papa hereje. Sí. Porque ellos hasta el día de hoy no aceptan al Papa. Claro, le aceptan cuando les conviene, como sucedió con una persona que intentó reformar la Iglesia Ortodoxa, pero ellos hasta el día de hoy se niegan a aceptarle como Lo Papa. cual tampoco recomienda No. A la Iglesia Ortodoxa, Claro que no. porque ellos también en temas fundamentales de Desarrollar, Evangelio, pues claro. también están Así es. bastante alejados de las Escrituras, pero es válido tu punto, es decir, ni ellos aceptan la figura papal. De hecho, el cisma no solamente pasa por el gran cisma del año 1000 1054. aproximadamente, 1054, esencialmente pasa por el tema de cambios en el credo y la cláusula del filioque, etc. Pero había también el tema del papado, ¿no es cierto? Claro. El rechazo a esta figura que hemos visto no tiene un origen bíblico y que progresivamente Se va arrogando prerrogativas cada vez mayores. exactamente, se va por un montón de medios, incluso bastante Ficticios. oscuros y ficticios, ¿no es cierto? Va tomando derechos, poder, ¿no es cierto? Casi que hasta simulando al oficio imperial, ¿no? Bautizando la política Un imperial romana. obispo pasa prácticamente de alguien perseguido en los primeros años del imperio, ¿no es cierto? Y revestidos de muchísima humildad, ¿no? Terminan en prácticamente una figura imperial, Claro. ¿no? Entonces hay un pragmatismo. No queremos ser ofensivos innecesariamente, pero parece haber un hambre de poder en la figura papal, sobre todo en aquella época, ¿no? Entonces hay una progresión histórica, ¿no? Que cada vez se va aumentando, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Ya hemos estado mencionando un poco históricamente y bíblicamente qué es lo que pasa con esta figura papal, ¿no? Y bueno, yo les quiero mencionar algunos de estos errores, o tal vez medio resumir lo que ustedes ya han ido medio mencionando. Primera cosa, y esto es lo que el mundo evangélico tiene que sostener y tiene que, bueno, investíguenlo obviamente, pero tenemos que defender. Y para los amigos católicos romanos, ustedes tienen que comprender el riesgo, ¿no? Que implica el riesgo y la gravedad realmente de lo que implica sostener la doctrina papal y el oficio papal tal como se lo presenta hoy por hoy. Una cosa, primera, la figura papal termina siendo una usurpación del trono de Cristo. Solo hay una cabeza de la iglesia. La Biblia lo dice. En Colosenses 1:18, en Efesios 1:22, por ejemplo, la única cabeza de la iglesia es Cristo. No hay otra. Por lo tanto, hablar del Papa como cabeza de la iglesia es blasfemo. Es un gravísimo error también.
Dos, para ser bastante rápido. Hablar del Papa como vicario de Cristo es en cambio ya no atentar solo contra Cristo, sino también contra el Espíritu Santo. Y bueno, si atentas contra Cristo, atentas contra el Espíritu Santo, pero más allá de eso, de forma directa, es atentar contra el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nos dijo claramente en Juan, por ejemplo, en el capítulo 14, versículos 16 en adelante, y en otros pasajes, que quien venía a representar a Cristo, el consolador que Él envía, que el Padre y el Hijo envían, es el Espíritu Santo. El vicario de Cristo, el único vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, hablar de vicario de Cristo, ¿no es cierto? O darle ese título al Papa es otro gravísimo error. Y otra vez, casi que termina siendo una especie de blasfemia. Pastor, un detalle ahí, ¿no? El Espíritu es Dios, Cristo es Dios, por lo tanto, santos, perfectos. Y si decimos que el Papa es el vicario, estamos poniendo a alguien pecador, subiéndolo a un nivel de perfección, de deidad, y eso no puede ser concebido. No, y por eso me das pie para adelantarme un poquito, pero bueno, Jorge ya lo mencionó también, y que históricamente algunos ya acusaron y ya vieron ese riesgo. Y los reformadores, el pastor Jan nos va a hablar más de eso, pero por eso los reformadores terminan diciendo, esa institución papal, o sea, no cada persona, pero el oficio papal como se entiende y se entendía en esa época, y esencialmente permanece siendo lo mismo hoy, ¿no? Realmente para lo que calza es para la figura del anticristo. No me quiero adelantar y te quiero dejar un poco ahí de espacio a ti para hablar de eso, pero el tema es grave. No se trata de nombres, no se trata de simplemente ponernos a pelear y, claro. El anticristo, porque yo soy evangélico y tú eres católico romano. No se trata de eso. Se trata de que termina calzando en esa descripción al arrojarse poderes que no le corresponden. Al ponerse en lugar de Cristo. Al ponerse en lugar de Cristo, en el templo de Cristo. Bueno, volviendo a mis puntos. 3. El gran problema de la doctrina de la infalibilidad papal. En 1870, en el Concilio Vaticano II, Concilio Vaticano I, 1870, ¿no es cierto? Se sostiene que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra, es decir, desde el trono, quiere decir, desde la silla. ¿Qué quiere decir eso? Formalmente. No estamos hablando, como a veces equivocadamente se sostiene, que cuando el Papa Francisco escribía en el Twitter, no es infalible lo que él dice. No. Que a propósito él ni siquiera escribía en Twitter. Bueno, era alguien seguramente. Bueno, eso puede pasar con Claro. varias personas en realidad, pero digamos, él tiene una serie ahí de todos sus cardenales están viendo, ¿no? Y asesorándole. Pero bueno, más allá de eso, el punto es que no todo lo que un papa dice es un pronunciamiento oficial, ex cátedra, ¿no es cierto? Que es considerado entonces como infalible. De hecho, conversábamos, son muy pocos pronunciamientos que caerían en esa... Entre 4 y 6, dicen la mayoría de académicos católicos romanos, en toda la historia. Correcto. Entonces, no es que todo lo que el Papa dice deberíamos considerarlo así. Eso es una advertencia para la iglesia evangélica, que a veces muy rápidamente hacemos juicios equivocados con respecto a eso. Pero no importa si es 1 o 1000. Exacto. El problema de fondo es que un hombre como el Papa romano, ¿verdad?, no tiene infalibilidad. Ningún hombre tiene infalibilidad. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es infalible. Y si hay un hombre que es infalible, es el Señor Jesucristo, que es hombre y Dios. Claro, tal vez explicar, ¿no?, que infalibilidad significa que no existe la posibilidad de cometer error, De que falle, claro. de fallar, y el único es Dios. Correcto, el único que no falla es Dios, y por lo tanto su palabra. Amén. Por eso nosotros le consideramos a la palabra infalible e inerrante. ¿Por qué? Por su origen. Porque el origen de su palabra es el mismo, es Dios. Y aparte es problemático por lo mismo hecho de que mencionábamos el tema de
que ni siquiera los académicos católicos se ponen de acuerdo en cuántos pronunciamientos ex cátedra ha habido. ¿Quién decide? ¿Quién decide cuándo algo que el Papa dice es infalible? O sea, es una doctrina plástica que al final puede ser moldeada. Ahora sí, esto que dijo es infalible, pero esto de acá no. Y no hay manera objetiva de determinarlo, en contraste con la palabra, que sí es determinable y verificable. No, y aparte que es más que comprobado que el Papa falla. Claro. Por ejemplo, el Papa previo, y obviamente no es que estamos contentos con la muerte de Jorge Bergoglio, porque el Señor no se complace en la muerte del impío, quiere que se arrepienta. Dios quiere que muchos en Roma vengan a la fe de Cristo, en la verdad de las Escrituras y se arrepientan. Pero Él bendijo a los homosexuales. Con eso está demostrando claramente que falla. El Papa falla. No puede ser infalible. Y no solo eso, ¿no? Bueno, históricamente hemos visto... Eso es nada. Eso es nada, ¿no? Sin querer desmerecer, no desmerecer, ¿qué quiero decir? Sin minimizar el pecado, ¿no? Obviamente. Pero olvídate, y esto es algo que yo les invito a los amigos católicos romanos. Investiguen, lean, busquen fuentes y lean otras fuentes que hablan acerca de la historia de los papas. Pero es increíble, en un momento, no nos vamos a meter ahí, pero en un momento hubo 3 papas. Y uno de ellos era pirata, si no estoy mal. ¿No? Y uno de ellos después desentierra al anterior papa y le hace un juicio al cuerpo del papa y lo lanza en el río. Hubo problemas gravísimos también con otros papas que actuaban más desde la perspectiva criminal incluso, ¿no? Así es. Crimen organizado. Del crimen organizado. Sí. Entonces, y con esto no estamos diciendo que solo ahí hay pecado, ¿no? El ser humano es pecador, ¿no es cierto? Y nosotros hablamos de pecadores a pecadores, pero lo hacemos buscando hacerlo desde un corazón arrepentido y con fe en el Señor y tratando de ser de edificación a los que nos escuchan, precisamente para que podamos nosotros honrar al Señor, ¿no es cierto?, con nuestras vidas. Pero por eso sostenemos que ningún ser humano puede ser vicario. Exacto. Precisamente, por eso mismo ningún ser humano puede colocarse En esa posición. Excepto el Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, 2 cositas rápidas, desde el tema de la eclesiología, es decir, de la iglesia, de la organización eclesiástica. Vemos en la iglesia que lo que hay es paridad en los oficios, ¿no? Incluso vemos el concilio de Jerusalén, cómo se juntaron apóstoles y ancianos para decidir sobre un tema y se toman decisiones en conjunto. No hay una supremacía de un solo obispo. Ni tampoco jerarquía entre los apóstoles. Ni jerarquía entre los apóstoles, exactamente. ¿Qué más? El problema también del mediador, ¿no es cierto? Claro. Hay otras cosas, pero por un tema de tiempo. El pontífice, el sumo pontífice. Pontifex Maximus. ¿No? Claro. Queridos amigos, sumo pontífice quiere decir sumo sacerdote. Y la Biblia nos enseña, y les invito a leer el libro de Hebreos, por ejemplo, que hay un solo sumo sacerdote. Y ese es el Señor Jesucristo que intercede por nosotros en el cielo. Por nosotros, su pueblo, ¿verdad? No hay otro sumo pontífice, no hay otro sumo sacerdote, ¿verdad? Ningún papa ha sido ni el sacrificio perfecto, ni tampoco lo será nunca, ¿no? Y tampoco puede interceder por todos los hombres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, 1 Timoteo 2:5. Así que solo esos para no excedernos en tiempo. Y son estos riesgos finalmente los que en la época de la Reforma, entre otros, pero creo que son los más importantes, son confrontados con toda claridad, fidelidad y firmeza por nuestros padres reformadores. Así es. Y bueno, llegando a la época de la Reforma, encontramos ya que
fue la gota que derramó el vaso en cuanto al contexto de la iglesia romana, la corrupción, la tiranía papal. Y no solo fueron los reformadores, antes que ellos, ya incluso uno de los monjes más famosos de la iglesia de Occidente, Bernardo de Claraval, él justamente habla en contra, no solo de la corrupción del Papa, sino de la corrupción de la iglesia en general. Y leer lo que Bernardo dice es increíble, solo como una prueba más de que no es un invento de los reformadores. Siempre hubo cristianos piadosos, temerosos de Dios, apegados a las escrituras, no perfectos obviamente, pero que se daban cuenta de que la iglesia no estaba bien, de que la corrupción había impregnado a toda la institución y que lamentablemente el que supuestamente debe ser el sustituto de Cristo, el vicario de Cristo, era el que estaba encima de todo esto y detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, con respecto a esto de vicario, vicario significa sustituto, el que hace las veces y las funciones de Cristo en la tierra. Eso es una usurpación de el Señor Jesucristo y de su única prerrogativa. No hay dos Cristos. Y tristemente no intentan como justificarlo de una manera lógica. Dicen, bueno, Cristo es cabeza invisible de la iglesia y el Papa es cabeza visible de la iglesia. Terrenal o algo así. Terrenal y celestial Y también. Pío dice claramente, Pío X es cabeza visible. La iglesia no tiene dos esposos y Cristo no tiene dos cabezas. Claro. Entonces, esto es en verdad una ofensa a nuestro Señor y Salvador. Otra cosa, ¿qué es lo que las personas fieles y claro, bien intencionadas, confundidas tristemente en este engaño, pero cómo se dirigen al Papa? No se dirigen como que simplemente es un hombre que les representa como cristiandad. No, no, no. Se arrodillan delante del Papa. Cuando vino el Papa Francisco acá al Ecuador, no sé si se acuerdan, acá hay un pueblo pequeño cerca a Quito, en el Quinche, si no me equivoco, él ofreció una misa allí y era increíble ver, increíble en el sentido negativo, ver cómo la gente se tiraba a él de rodillas, ¿no? Adorando a un hombre, cosa que la Biblia nos niega y nos da ejemplos en varios lugares, ¿no? Levántate, decían los apóstoles, que claro. yo soy un hombre, tienes que adorar a Dios. Así es. Los ángeles hacen eso incluso. Claro, y el apóstol Juan, que a propósito, Pablo habla de 3 pilares en Jerusalén, no habla de una cabeza y los otros pilares, no, los 3 pilares, Jacobo, Pedro y Juan. Y Juan, que era uno de los pilares, como bien lo menciona Jorge, en la revelación de Apocalipsis, él está tentado como que, bueno, me voy a inclinar ante este ángel que me revela esto. El ángel, a ver, si el hombre tiene algún nivel de poder, los ángeles aún más. Y el ángel le dice, espérate, adora solo a Dios, yo soy un consiervo tuyo. El ángel mismo se pone en términos iguales con Juan. Entonces esto sí es tristemente una usurpación de Cristo, como ya mencionó el pastor Pablo. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que las Sagradas Escrituras nos hablan de que el anticristo va a buscar sentarse en el templo de Dios como Dios y oponerse a todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración. Esto fue lo que las personas que estaban familiarizadas con las Escrituras se dieron cuenta. Él está tomando el lugar de Cristo, él se pone en el lugar de Cristo. Si nosotros examinamos la palabra anticristo, esta preposición anti se la entiende en nuestros tiempos solo como contra. Pero en el griego también tiene la connotación de en lugar de. Entonces el anticristo es el que se pone en el lugar de Cristo. ¿Y quién encaja más perfectamente en tiempos de la Reforma que el Papa? Porque él se llama vicario de Cristo. Entonces los reformadores, apegados a las Sagradas Escrituras, no a los hombres que son falibles, dijeron, esto es muy grave, esto es muy grave. Y a unísono todos dijeron, el Papa es un anticristo porque se pone en el lugar de Cristo, ¿no? Querido Jan, perdón, solo adelante. Quizás por aclarar a alguna audiencia evangélica y también quizás a los católicos romanos que escuchen. Con eso no estamos queriendo hablar necesariamente de la última figura. A veces se entiende el anticristo en estos términos escatológicos fantásticos solamente, ¿no? Como, listo, y si el Papa es el anticristo, ¿por qué no se ha acabado el mundo? Si ya vino el anticristo, se supone que ya deberíamos estar en los últimos, literalmente, momentos de este mundo.
Y hay que entender que el Nuevo Testamento no se refiere al anticristo como, o sea, no solo habla de una última figura, sino de un espíritu en el sentido de una tendencia, de un poder que va a operar desde los tiempos de los apóstoles, dice Juan, en adelante. Entonces, no estamos diciendo que el señor Prevost ahorita o el señor Bergoglio antes sean en su persona el último anticristo, sino que su oficio se opone a Cristo, se pone en el lugar de Cristo y por tanto califica como anticristiano en ese sentido. Claro, es más el oficio papal, ¿no? Exacto. Porque como ya hablamos, se le coloca como sumo pontífice, vicario de Cristo, esto en realidad es muy triste, ¿no? Porque yo estoy seguro de que algunas personas que nos escuchan, amigos católicos romanos, tienen intenciones sinceras por el Señor. Y yo no creo que ustedes quisieran que nada usurpe su amor por Cristo. Y yo no creo que ustedes quisieran poner nada en el lugar de Cristo. Pues esta fue la preocupación de los reformadores, porque a propósito, los reformadores no fueron sectarios que vinieron de alguna herejía. Fueron sacerdotes fieles de la Iglesia latina, que tras leer las Sagradas Escrituras, quisieron ser fieles a esa palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella. Entonces yo sé que puede sonar duro, pero nuestra intención en ninguna manera es insultar a nadie, ni tampoco causar ofensa a las personas que están buscando a Dios, sino más bien enseñar lo que la palabra de Dios dice. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Hablando sobre el anticristo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo creo que la imagen es muy clara y ya hemos hablado al respecto. Pero, solo para concluir la postura de la Reforma, nosotros y nuestros padres reformadores especialmente, defendieron que el Señor Jesucristo es el único obispo universal y la única cabeza de la Iglesia, como la palabra de Dios lo dice y como también nuestra confesión belga lo afirma. No hay otro obispo universal, no hay nadie por encima de los hombres, sino solo Cristo. Y queremos honrarle, queremos amarle, queremos adorarle solo a Él. Y solo pongámonos a pensar por un momento. ¿Qué pensaría Cristo si estuviera aquí entre nosotros? ¿Qué creen que Él diría sobre una persona que se hace pasar por Cristo? Bueno, yo no creo que Él lo aprobaría en absoluto. Entonces, queremos más bien llamar a nuestros amigos católicos romanos a que, por amor a la verdad, por amor a Cristo, estudien las Escrituras y pídanle a Dios que les revele la verdad en su palabra, porque solo Dios es la verdad. Los hombres fallamos, todos nosotros fallamos, pero Dios no falla. Pongan su confianza en Él y honren a Cristo sin dejar que nadie usurpe el lugar de Él. Yo tal vez me uno a eso. Yo mismo crecí en la Iglesia Católica Romana. Yo fui educado en una escuela católica romana. Fui introducido a varios principios cristianos en la Iglesia Católica Romana. Y como Jan dice, yo también he conocido y he visto gente que tiene temor de Dios en la Iglesia romana, pero que está muy confundida, que está se ha dejado llevar por voces extrañas, como por ejemplo esta del papado y la tradición que no es conforme a las Escrituras y que en consecuencia han adoptado hábitos que en lugar de acercarles a Dios, les alejan. Nuestra postura no es la de rechazarles y decir ustedes no tienen nada que ver con nosotros y hasta luego. No, al contrario, lo que nosotros queremos decirles es vengan a Cristo de acuerdo a su palabra. Hay muchas cosas que dentro de Roma están bien y nosotros decimos amén. Claro. Pero hay otras que están muy mal, como por ejemplo el papado, como por ejemplo el hecho de que el evangelio ya no se predica claramente, sino que se añaden condiciones.
para la salvación que es ofrecida y ganada solamente por Dios y por Cristo, aplicada por el Espíritu Santo. El Evangelio es lo que Dios ha hecho, no lo que ustedes hacen, no lo que nosotros hacemos. Y entonces yo también me uno a ese llamado. Lo que queremos es más bien decirles, la institución papal o la institución que está gobernada por el Papa les está alejando de la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, busque una iglesia donde se predique el Evangelio y sea realmente libre para adorar a Dios y darle gloria como Él se merece. Yo quisiera añadir un pequeño llamado a la acción también a los hermanos evangélicos. Porque es fácil pensar que solo hay papa en Roma, pero no siempre. Yo crecí católico romano también y luego tuve un peregrinaje corto por la iglesia evangélica y pude ver a mucha gente referirse a sus pastores como cabeza de su iglesia, como el ungido del Señor, el Cristo de Dios, literalmente significa eso. Y no solo los términos utilizados, sino el lugar atribuido a una única figura pastoral dentro de una iglesia local o incluso dentro de una denominación, o los fulanos apóstoles modernos y su influencia casi divina también dentro de sus círculos. Es lo mismo. El principio papal anticristiano que hemos delineado hoy y que todo evangélico está feliz de reconocer, o no feliz, pero gratamente reconoce orgulloso de en Roma, exacto, también puede infiltrarse entre nosotros. Y por eso el gobierno bíblico de la iglesia es fundamental y por eso la iglesia reformada se preocupa tanto por la pluralidad de ancianos, el hecho de que lo que Ronald decía hace un rato, ¿no? El poder no recaiga sobre una sola persona, porque si bien es cierto que es falso que el poder corrompe, porque la corrupción ya está en nosotros, sí el poder nos da una oportunidad para expresar la corrupción que el pecado enraiza en nuestros corazones. Si usted está en una iglesia que no es la iglesia de Roma, pero que se trata a su pastor como una divinidad casi también, en el mismo sentido, por amor al Señor Jesucristo, busque un lugar donde la palabra sea honrada y donde nadie tome el lugar del Señor Jesús. Muy bien, muchas gracias. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente y estamos pues para servirles. Hasta luego. Amén. Hasta luego.